Buen día, queridos hermanos. En este día que hemos apartado para compartir la palabra del Señor y alabar su nombre, vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué bueno es saber, queridos hermanos, que en este tiempo de conmoción, en este tiempo que estamos atravesando todo, por distintas circunstancias que nos crean incertidumbre, nos crean inseguridades, temores, sepamos que tenemos un Dios que promete grandes cosas para nosotros y que nos ha dado armas para pasar el día malo, Y no solo eso, sino que nos ha prometido la victoria y nos ha dado compañía, nos ha dado hermanos y hermanas para que nos apoyemos en oración, para que nos apoyemos dándonos ánimo, para que nos ayudemos entre nosotros. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Yo te animo a que nos mantengamos en un mismo espíritu. Oremos. Gracias, Padre, porque por tu amor, Señor, nos has salvado, nos ha dado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos ha traído libertad y en este tiempo, Señor, has prometido que aunque hayan dificultades, aunque hayan lucha, vos nos vas a dar la victoria, Padre Santo. Nos ha dicho que nos esforcemos, que seamos valientes, que tomemos tus armas y que nos apoyemos y nos ayudemos, Padre Santo. Por eso te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de tu pueblo, Señor, para manifestar tu gloria y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto estar junto a ustedes, unidos en el Espíritu, que al final es la unión más fuerte que existe, ¿verdad? Tengo una buena noticia para ustedes, y es que Dios no está en cuarentena. Él sigue trabajando. El Dios vivo sigue provocando avivamientos a lo largo de la historia. Es interesante que estos avivamientos casi siempre han estado relacionados con una crisis profunda que tuvo que atravesar el pueblo de Dios. Quiero poner dos ejemplos. El primero es el tiempo de exilio, de deportación en Babilonia que tuvo que pasar el pueblo de Israel. En ese caso fue una disciplina, fue porque el pueblo se había desviado detrás de dioses falsos y le tocó pasar 70 años de cuarentena. Fue una disciplina, pero provocó un avivamiento. De hecho, Israel, después de este exilio, nunca más en su historia, hasta el día de hoy, volvió a la idolatría. Y además ocurrió algo muy interesante, y es que en esos 70 años de exilio se inventó la sinagoga, esa institución tan rica que le ha dado tanto al pueblo de Israel también y que también permanece hasta nuestros días. El otro ejemplo es ya en el Nuevo Testamento la persecución en Jerusalén que surgió cuando comenzaron a perseguir a la iglesia luego de haber encarcelado a Pedro y Juan y luego del martirio de Esteban. Y es muy interesante lo que ocurrió ahí, porque Dios les había dicho a los discípulos, Jesús le había dicho a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sin embargo, tenían que ir hasta el último de la tierra, pero se habían quedado allí en Jerusalén. Estaban disfrutando de la comunión, del amor, de los milagros, ¿por qué no? Y Dios se las arregló para que la iglesia fuese lo que tenía que ser. Y Dios permitió esta persecución para que fueran esparcidos y comenzaron a predicar exactamente en ese orden. Primero al lado en Judea, luego en Samaria, y se fueron esparciendo progresivamente hasta llenar el mundo con el Evangelio. Yo no creo que lo que estamos viviendo nosotros sea una disciplina como la deportación, de ninguna manera. Mucho menos que Dios haya provocado la aparición de este virus. Como alguien dijo hace poco, ¿qué Dios iracundo sería este, que necesita de una pandemia para hacer que su pueblo se vuelva a él, ¿no? De ninguna manera. Pero ciertamente, y aquí está un misterio, Dios está detrás de todo lo que pasa. Y Dios se vale de estas cosas que tenemos que vivir para intervenir en la historia. Y por medio de esta crisis del coronavirus ha provocado una movilización en la iglesia que no lo hubiéramos soñado hace 3 meses. El Dios soberano es Dios de la historia. Hacía mucho que estábamos orando por un avivamiento de nuestra fe. Y teníamos inclusive palabras proféticas de que esto iba a ser así, de que lo íbamos a recibir. Hace poco el pastor Norberto Zaraco dijo algo muy interesante, que estamos viviendo precisamente en este tiempo, de la noche a la mañana, este avivamiento que estábamos esperando. Y él decía, más vale que nos demos cuenta que esto está ocurriendo. Efectivamente, estamos llegando a muchísimas personas con las que habíamos perdido el contacto. Otros nuevos están llegando al conocimiento de Dios, sin grandes eventos, sin predicadores estrellas, sin montar ni siquiera una plataforma. Alguien me dirá, sí, una plataforma estamos usando, que es Internet. Sí, por supuesto, pero Internet ya la teníamos desde antes del coronavirus. Lo que cambió entre febrero y marzo de este año no fue la tecnología, que ya la teníamos.
Lo que cambiamos fuimos nosotros. Dios nos cambió y nos hizo darnos cuenta que podíamos ser iglesia aunque no pudiéramos reunirnos en el salón. Esto es tremendo. Muchos que antes estaban pasivos frente a la necesidad ajena, se han dado cuenta de que ellos tienen algo para dar. Ya sea una palabra, una ayuda a un anciano para ir a hacerle las compras, o donar mercadería, o dinero. Y lo maravilloso es que no los tenemos que andar empujando. Nos llaman pidiendo la oportunidad de ayudar. De muchos podemos decir lo que decía el apóstol Pablo de los Corintios. Él dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. No exagero, lo que estamos viendo es una ofrenda santa que sube como un olor fragante al cielo. Dios lo está haciendo. El Dios vivo está haciendo una obra en su pueblo que ninguno de nosotros puede hacer, menos mal. A Él, y solo a Él, sea toda la gloria. En este tiempo, hermanos, tenemos una oportunidad extraordinaria de repensar nuestra fe y también de repensar lo que es la iglesia. Nosotros utilizamos el término iglesia muy seguido, ¿no? Vamos a la iglesia, me reúno en la iglesia, pero es bueno volver a pensar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa ser nosotros iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega muy parecida, eclesía, que literalmente significa asamblea, y según sus raíces significa llamar hacia afuera. Es decir, eclesía está constituida por aquellos que somos llamados hacia afuera del mundo, para ser distintos del mundo, pero para volver a entrar en él, como la sal y la luz. La sal vuelve a penetrar aquello que tiene que preservar, que tiene que proteger. Y el término asamblea nos habla mucho de la relación que tenemos unos con otros. No es una relación unidireccional, sino que en una asamblea todos nos vemos. Todos tenemos conciencia de que los demás están allí. A todos escuchamos. La iglesia no es una democracia, pero sí es un ámbito donde se entretejen redes de amor. La iglesia, lo hemos dicho muchas veces, no es el salón. La iglesia es el pueblo, la iglesia somos nosotros. Esta es una verdad que la conocíamos hace mucho, pero Dios nos ha pegado un lindo sacudón para que recordemos esta verdad. La iglesia no está cerrada. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo, la iglesia es este pueblo santo, maravilloso, columna y baluarte de la verdad que el Señor está formando. Me encanta cuando estamos todos juntos. Es lindo, ¿no? Cuánto anhelamos poder darnos un abrazo. Dios lo va a permitir también, no dentro de mucho. Pero Dios ha permitido también este tiempo para que vivamos casi como la iglesia primitiva en Roma, escondida en catacumbas, y desde allí conquistaron el mundo, ¿no? Y que nos tomemos el tiempo para pensar en lo poderoso que es esto, que todo lo que la iglesia tiene que ser, lo puede ser aún así como estamos ahora, desde nuestras casas, sin la posibilidad de reunirnos. Aún en estas circunstancias, la iglesia tiene todo lo que necesita para hacer esto que decíamos, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que pensar un poquito también cuál es el servicio que la iglesia puede dar. Podemos ver que todo lo que la iglesia puede dar
a Dios y a los hombres, lo puede hacer ahora, así como estamos. Por ejemplo, pensemos en la adoración. La iglesia, por definición, adora. En cualquier tiempo. También en el de pandemia, Dios busca, primero que nada, ¿qué? Adoradores. Y la adoración es en sí misma una relación con Dios. Sin músicos, aún sin músicos, sin amplificación, sin luces. Hasta hace poco nos rompíamos la cabeza pensando dónde colocar un parlante para que se escuchara mejor, si estaba muy fuerte o muy despacio, si lo que proyectábamos en el proyector se veía desde el fondo del salón. Y hoy Dios nos mandó a la casa con una consigna: arréglensela para hacer iglesia sin todas las muletas que usamos habitualmente. El autor de Hebreos dice: ofrezcamos. Esto es adoración. Ofrecer algo a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué hace falta para adorar? Labios que estén dispuestos a confesar el nombre del Señor. Tranquilos, no vamos a vender los equipos de sonido, tampoco el salón, vamos a volver a estar allí. Pero hay algo que se nos había perdido y Dios nos ha mandado, como a los niños de primaria, a la casa a hacer los deberes, a buscar eso que se nos había perdido. Podemos pensar también en la intercesión. Siempre tuvimos grupos de oración en los distintos días de la semana que se reúnen allí. Son preciosos. Yo no tengo ninguna duda de que son los que sostienen la vida de la iglesia. Pero la verdad, hacía muchísimo que no teníamos reunión de oración, ¿no? Y ahora, todos los miércoles nos juntamos a orar. Maravilloso. Dios lo hizo de la noche a la mañana. Pensemos, por ejemplo, en la predicación del Evangelio, del reino de Dios y la salvación de Jesús. Yo veo a todos los hermanos estimulados. Cada uno que encuentra un vecino o un pariente que está desanimado, le dan estímulo, le dan una palabra, se animan a decirle: confía en el Señor porque Él es fiel. La palabra del Señor está corriendo en una forma maravillosa. Pensemos en el amar. Si hay algo que la iglesia tiene que hacer por su propia naturaleza, es amar. Y los hermanos están abriendo el corazón. Ya decíamos hace un ratito, en forma de ayuda, en forma de estar al lado del que sufre. Este amor está siendo estimulado en una forma especial. La iglesia tiene que ser sal y luz. Y ahora nos estamos dando cuenta que aún a través de las redes, aún de las reuniones de Zoom, de padres o en la escuela, tenemos algo que decir, que no necesariamente es un versículo bíblico. Si lo decimos, mejor, pero un espíritu que transmitimos. Y los hermanos se están animando a hacerlo. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que la cuarentena no cerró la iglesia, la avivó, la avivó. Hay solamente un peligro del que debiéramos guardarnos, y es que la virtualidad nos guste demasiado, que así como un bebé recibe el contenido de una mamadera sin esforzarse demasiado, nos acostumbremos a que nos lleven el alimento espiritual al sillón en el que estamos cómodamente instalados detrás de una pantalla. Es decir, sin tener una actitud proactiva, que es lo opuesto a una actitud de pasividad. Hoy, en cuarentena, tenemos la gran posibilidad de despertarnos y ser esa iglesia que proclama a Cristo, que ama, que está al lado del frágil,
del débil. Cuando todo esto termine, ¿nos animaremos a ser iglesia en plenitud? A mí me entusiasma la idea. ¿Nos animaremos a ser las manos de Jesús que van a buscar al quebrantado y lo abrazan? ¿Estaremos preocupados por llorar con los que lloran y reír con los que ríen? Querido hermano, no esperes a que se levante la cuarentena. Levántate, sé iglesia hoy. Dios te bendiga.